esta línea, con el grupo del Laboratorio de Ecología Química de Dr. Jan Bergman, también de la PUCB, la feromona sexual de la Leucoptera sinuela, ¿ya? Entonces, estamos trabajando en poder mejorar la atracción de la polilla adulta, ¿ya? El volumen de cajas que están siendo rechazadas es de más de 80.000 por año en las últimas 3 temporadas. Efectos económicos severos para la región de O'Higgins y que pueden extenderse hacia el sur de Chile en regiones como el Maule, Ñuble y Biobío. Bueno, es muy importante. Ha sido, de hecho, yo creo que uno de los proyectos más importantes a los que hemos trabajado a través de la colaboración con la universidad, ya que ha sido un proyecto que ha abarcado el problema a través de un enfoque íntegro, o sea, ha abarcado tanto el control químico como también el control biológico y el estudio en sí del ciclo biológico de la plaga. Entonces hemos abarcado múltiples aspectos del ataque y hemos tenido buenos resultados. Nos dimos cuenta cuando empezaron a caerse las hojas, que empezaron a secarse y después al final descubrimos que eran los gusanos. Los gusanos hacían un dibujo bonito en las hojas y en el álbum. Y ahí plantamos con la Universidad de Talca y se le ha tirado líquido y ha dado resultados. Son como 4 variedades que hay. El objetivo del grupo de investigadores es efectuar estudios de control con insecticidas, enemigos naturales o controladores biológicos, búsqueda de variedades o híbridos del álamo resistentes y el uso de compuestos químicos usados como medio de comunicación por las polillas como son las feromonas. Actualmente nos encontramos en un ensayo de álamo donde podemos integrar 2 metodologías del control de la polilla del álamo, en particular la aplicación de un insecticida que logra controlar la polilla en el hospedero, ¿cierto? En este caso a través del álamo, y también ver cómo interactúa con enemigos naturales de la polilla. Actualmente hemos detectado que los parasitoides son los principales controladores de la polilla en términos de bajar la cantidad de emergencias a partir de pupas que tenemos en el campo. Este es un ensayo que iniciamos en el año 2016 a partir de otro proyecto, también de la misma fuente de financiamiento, y actualmente le hemos hecho continuidad a través del control de exterminador de hojas. Los resultados esperados de este trabajo para los investigadores son ofrecer distintas alternativas de control de polilla para que cada productor de fruta y de madera del álamo pueda seleccionar la opción más efectiva según sus daños económicos. El proyecto contempla contactarse con productores de fruta de O'Higgins y con los pequeños productores de álamos para realizar talleres y días de campo para transferir las investigaciones de cómo controlar a la polilla en el corto y largo plazo, desde qué insecticida usar y cómo aplicarlo hasta ofrecer una variedad de álamos que no necesite ningún tipo de control, junto con dar información de cómo detectar a la polilla de manera anticipada. El daño bueno, cómo afecta a los álamos, que afecta bastante, se ponen las hojas secas y empiezan a caerse antes de tiempo. Y yo creo que es importante hacer algún tratamiento para que esto calme. La experiencia comenzó hace aproximadamente 4 años. Nosotros básicamente estamos en una zona que hay mucha producción de álamo, ya que es la zona de Coltau. Ya en Chile se produce mucho álamo y comenzó esta plaga a hacerse presente. Y además en los huertos nosotros tenemos, en los del Linde teníamos álamos también y sauce. Entonces la polilla llegó a esos 2 árboles y después se traspasó al huerto de manzana. Y en los huertos de manzana tuvimos rechazos a Estados Unidos. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes a este evento online. Le damos la más cordial bienvenida a esta jornada de discusión científica del proyecto de transferencia del manejo integrado de la polilla del álamo, proyecto liderado por la Universidad de Talca, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esta iniciativa pertenece al Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins de la República de Chile. Esta mañana saludamos especialmente
a Geraldine Fuentealba, encargada del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la División Fomento e Industria del Gobierno Regional de O'Higgins. Saludamos también al Servicio Agrícola y Ganadero SAC, a la Universidad Nacional de La Pampa, Universidad Nacional del Cuyo, Argentina, a la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto e Industria de Argentina, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de INTA de Argentina, a la Comisión Nacional del Chopo de España y a la Comisión Nacional del Álamo de Chile. Este proyecto se adjudica el año 2018 y posteriormente inicia su investigación en el año 2019. A fines de este mismo año comienza con la transferencia tecnológica de los primeros resultados a aquellos afectados por esta plaga, entre los que destacan exportadores de fruta, productores de álamo y también aquellos productores de mimbre. Los alcances de este proyecto se enfocaron en la región de O'Higgins, llegando a diversas comunas, tales como Coltauco, Coínco, Pichidegua, Chimbarongo, Codegua, San Fernando y Placilla. A continuación, para dar inicio a las exposiciones, vamos a presentar esta mañana al señor Ariel Sandoval, jefe del Subdepartamento de Vigilancia y Control de Plagas Forestales del Servicio Agrícola y Ganadero. Ariel, te vamos a dejar inmediatamente como coanfitrión para que no tengas problemas, ¿cierto?, en compartir. Por favor, coméntame si Bueno, ya puedes hacer uso de la aplicación. bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que todos estén bien. Voy a ver, compartir pantalla. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. No me deja compartir pantalla. Ariel. Lo que pasa, Jorge, que Ariel está con 2 dispositivos, entonces tienen que habilitar el dispositivo del computador Ya. o del celular. A ver, ahí habilité a otro Ariel Sandoval. No sé si Ya. ahora puede. Ahora sí. Ya, Sí, lo que impecable. pasa es que, bueno, mi computador, como decía, no tiene cámara, entonces para que tenga una cámara ahí, coloqué el celular. Impecable. Y ahora Súper. voy a hacer la presentación. Ya, a ver. Voy a ver si se demora un poco. Ahí la podemos ver. Ya, perfecto. Ya. Bueno, un gusto de saludarlos. Bueno, lo que a continuación les voy a presentar es una pequeña introducción al tema de Leucoptera sinuela, ¿ya? Mostrarles lo que el SAC detectó en su momento, tanto el insecto mismo como algunos otros organismos asociados, ¿ya? Bueno, Leucoptera sinuela, como se ve aquí en la imagen, es una pequeña polilla, ¿ya? De hecho, su nombre dice bastante de ella, ¿ya? Leucóptera, que significa alas blancas, ¿ya? Debido a que el color que predomina en sus alas, como pueden ver, es de un color blanco, ¿ya? Y sinuela, bueno, sinuela es un nombre celta latinizado, femenino, que daría cuenta de su origen europeo, ¿ya? En la imagen que se ve a mano derecha, se puede ver una hoja, ¿ya? Donde se ven algunas larvas y una zona necrosada, que es donde la larva actúa minando las hojas, ¿ya? Estas hojas tienen una apariencia oscura, ¿ya? Debido a que, a medida que son atacadas por las larvas de este insecto, debido a que las fecas van quedando en el centro de sus galerías, ¿ya? Lo que muchas veces la gente lo podría confundir con un daño de hongos, ¿ya? Y eso en un principio así lo pensamos. Las primeras muestras que tomamos nosotros como Servicio Agrícola Ganadero, a simple vista parecía un daño de hongo, pero en el laboratorio se determinó de que no era un hongo, ¿ya? Era un microlepidóptero que estaba causando este daño, ¿ya? Ay, perdón, me voy a retroceder. Aquí no se ve la parte de abajo. Bueno, no veo muy bien la parte de abajo, pero este insecto fue detectado por allá por el año 2015 en Talagante, ¿ya? Una zona, y fue detectado por los funcionarios del SAC de esa oficina, ¿ya? Una zona bastante curiosa porque
es un lugar donde no pensábamos que se iba a introducir una plaga. Tal vez la introducción no fue en ese lugar, ¿ya? Pero en ese lugar fue la primera detección. Bueno, de esta imagen que se ve de las dos polillas, aquí un macho y una hembra, ya se ve aquí una nervadura bastante más gruesa, y si yo me voy acercando como hacia la fotografía donde están las larvas, se ve una pequeña hilera donde se ven unas circunferencias transparentes. Esos son los huevos. Los huevos justamente los coloca junto a estas nervaduras, ¿ya? Y de ahí empieza a minar las hojas. Ya, aquí un poquito para mostrarles que hay algunas cosas de este insecto que son característicos. Por un lado, decía que estaban las larvas que minaban las hojas. Estas larvas, una vez que ya han completado su desarrollo y están próximas a pupar, emergen de estas galerías, ¿ya? Y fuera, ¿ya? Empiezan a formar su capullo pupal. Ahora, ese capullo pupal lo pueden formar tanto sobre las hojas o incluso sobre cualquier superficie, ¿ya? Porque muchas veces se dejan caer con hilos de seda desde los árboles, ¿ya? Donde están atacando las hojas, y de ahí pueden pupar en cualquier superficie, ¿ya? Todo lo que es la vegetación que está abajo de estos árboles, incluso pueden ser, como liberan estos hilos de seda, podrían movilizarse un poco más por corrientes de aire, ¿ya? Eso hace que justamente se vean contaminados de alguna forma otro tipo de vegetales, ¿ya? Vegetales que están próximos a estos árboles, donde estas larvas pueden pupar. ¿Ya? Y como les digo, estas larvas pupan en cualquier superficie, y cuando están, antes de pupar mismo, realizan una especie de protección bien característica. Es lo que se ve acá en la imagen de la mano derecha, que es una superficie plana, ¿ya? Y que tiene una forma como una especie de X o de H, ¿ya? Eso la diferencia de lo que uno podría confundirse con un nido de arañas, por ejemplo, ¿ya? O una pupa de otro tipo, ¿ya? Un capullo pupal de otro tipo, pero si uno esto lo ve de cerca, se ve esta típica forma de H. Y bajo esta superficie plana de forma de H, hay un segundo tejido, ¿ya? Con hilos de seda de este mismo color, que protegen a la pupa, ¿ya? Entonces la pupa se podría decir que está doblemente protegida. Ya, acá para contarles un poquito que, bueno, cuando nosotros detectamos una plaga en el país, bueno, vamos a ver la distribución. Lamentablemente esta plaga se dispersó muy rápido, lo que hacía casi imposible aplicar algún tipo de limitante en cuanto a restringir su distribución, ¿ya? Buscamos otras alternativas de control, ¿ya? Alternativas de control, ojalá amigables con el medio ambiente. Y ahí nuestra primera opción son buscar enemigos naturales, ¿ya? Que están en el extranjero y que pudieran ser utilizados acá en nuestro país. Bueno, esta tremenda tabla que se ve acá se muestra un gran número de enemigos naturales, como pueden ver, que tiene esta plaga en otras partes del mundo, ¿ya? Donde está presente, ¿ya? Y algunos enemigos naturales incluso están, ven ahí algunos que están fuera de su límite donde está presente la plaga, ¿ya? Son muy diversos, ¿ya? Pero lamentablemente nosotros, bueno, hacemos un análisis de todos estos enemigos naturales y lamentablemente todos estos enemigos naturales son de tipo generalista, es decir, no son específicos, ¿ya? Por lo tanto, no los podemos ingresar al país, lamentablemente, ¿ya? Porque, por un lado, podríamos estar controlando un problema, pero ¿se escucha o no? Sí, se escucha. Ah, ya, es que vi que se me apagó la pantalla. Ya, perdón. Por un lado, podemos estar controlando el problema al traer uno de estos enemigos naturales, pero podríamos estar generando otro problema, porque al no ser específicos, podrían actuar sobre otros organismos, incluso nativos, ¿ya? Entonces, lamentablemente, descartamos el traer enemigos naturales, ¿ya?
Acá se pueden ver, como decía, una serie de enemigos naturales. Y aquí destacar, por ejemplo, el primero, es uno de los más importantes. Aquí un parasitismo se dice de hasta un 30%. Y este enemigo natural es de la familia Eulófide. ¿Ya? Los Eulófide, bueno, muchos son parasitoides y después de lo que voy a mostrar más adelante es como para tenerlo presente, porque la gran mayoría de los enemigos naturales que encontramos acá en Chile, que se están ido adaptando a este insecto, son de esta familia, de los eulófilos. Bueno, como saben, nosotros sacamos una publicación allá en el año 2019 sobre lo que encontramos, ¿ya? Como SAC, ¿ya? Una pequeña descripción, dónde está presente, ¿ya? Y enemigos naturales que fuimos encontrando a través de pequeños estudios o seguimientos que estuvimos realizando, porque, como saben, el Servicio Agrícola y Ganadero no es una entidad de investigación, ¿ya? Pero necesitamos información básica y ahí realizamos algunos seguimientos. Y dentro de esos seguimientos encontramos en un principio 7 enemigos naturales, ¿ya? De los cuales aquí en esta imagen se ven 6, ¿ya? El primero es uno de los más abundantes que encontramos, ¿ya? Orismenus nigrocyaneus. Hasta esta publicación, esa especie no estaba reportada en nuestro país, ¿ya? Ahora, probablemente estaba, pero no habían escritos de ello, ¿ya? ¿Por qué digo? Porque el estudio de los microhimenópteros, existen muy pocos especialistas en este tema, ¿ya? Y es posible que tengamos una gran diversidad de microhimenópteros en nuestro país, pero faltan a lo mejor especialistas que se dediquen a estos grupos de insectos, ¿ya? Por lo que de estas muestras nosotros las derivamos a especialistas del extranjero, ¿ya? Que nos ayudaron en la identificación de varios de estos insectos. Ya, como decía, el primero es un eulófido, Orismenus nigrocyaneus. El segundo que se ve arriba, de un color negro con anaranjado, ese también apareció en bastante número, ¿ya? Esa es una conura, ¿ya? Que se identificó como conura porteri. Pero la literatura en cuanto a este insecto no es muy clara, ¿ya? No está muy claro si es un parasitoide o tal vez un hiperparasitoide. Tal vez esté actuando sobre los otros parasitoides que sí están actuando en forma primaria sobre la plaga, ¿ya? Ahí a lo mejor habría que hacer más investigación en el tema. Bueno, y los demás abajo han aparecido, pero en forma muy esporádica, yo diría, ¿ya? En muy bajas proporciones, que son el Cirrospilus, ¿ya? Ese yo diría que es el que aparece como en tercer lugar, ¿ya? Y los demás son casos ya casi curiosos, ¿sí? Han aparecido muy pocas oportunidades. Acá algunas imágenes de cómo actúa el Orismenus, de lo que hemos visto, ¿ya? En nuestras pequeñas crianzas que hemos realizado, ¿ya? Se ve una larva en la primera imagen, abajo se ve una pupa, ¿ya? Después arriba a la mano derecha se ve una pupa de leucóptera y se ve adentro algo, se ve transparente la pupa y algo de color negro en su interior, que es la pupa del orismenus, ¿ya? Está presente dentro de las pupas de la polilla. Y por último, el orismenus ya emergió como adulto. Ya, este mapa da cuenta de cómo se ha ido dispersando dentro de nuestro territorio nacional Leucoptera sinuela, ¿ya? La primera detección, ¿cierto?, fue en la región metropolitana, ¿ya? En la zona de Talagante, que eso vendría a ser como la zona central de la región metropolitana, y de ahí, en el mismo año, se encontró que la plaga no estaba circunscrita solamente a esa zona, sino que también estaba dispersa hasta el límite de la región
que le sigue hacia el sur, que es la región de O'Higgins, ¿ya? En esa zona también se veía bastante cantidad de este insecto, tal vez por el nivel poblacional, tal vez el lugar donde primero llegó pudo haber sido acá, ¿ya? En la zona de límite entre la región metropolitana y la región de O'Higgins. Bueno, ahí hay, por ejemplo, un gran casino, tal vez en algún momento trajeron algo del exterior, ¿ya? Y tal vez ahí pudo haber llegado la plaga, ¿ya? No lo sabemos, ¿ya? Porque como digo, la distribución que encontramos no era tan pequeña, ¿ya? Entonces pudo haber llegado en cualquiera de estos, en algún lugar dentro de esta zona. En el 2016, la plaga ya se empezó a dispersar hacia el norte, ya hasta la parte sur de la región de Valparaíso, ya. También se empezó a dispersar un poco hacia la costa, ya. El 2017 se empezó a dispersar más hacia el sur, ya entrando a la región del Maule, ya, y principalmente a través del Llano Central, ya. En 2018 continúa su avance hasta la región de Ñuble, ¿ya? Esta región recientemente creada, ¿ya? El 2019 se puede ver de que la plaga ya también continuó hacia el norte hasta la región de Coquimbo, ¿ya? Entrando a zonas ya un poco más desérticas, ¿ya? Con otro tipo de clima, ¿ya? El 2020 ya llegó incluso ya a prácticamente zonas desérticas en la región de Atacama, ¿ya? Y en la región de la Araucanía. Y finalmente este año la hemos detectado ya más allá de la región de la Araucanía, en la región de los ríos. Es decir, en síntesis, hoy en día la encontramos en una diversidad de climas bastante grande. O sea, prácticamente desde el desierto de la región de Atacama hasta prácticamente zonas con una alta cantidad de humedad y climas fríos, como es la región de O'Higgins, de los ríos. Ya, perdón si se escucha un ruido de fondo, pero aquí estamos al lado del Palacio de la Moneda y está pasando aquí la guardia. Organismos encontrados dentro de estas crianzas. No, a ver, voy a esperar a que pase un poquito el... Bueno, se escucha igual, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Sí. Ya. Ya, bueno, continuando. Acá se ven dos cuadros. El primer cuadro es un resumen del primer trabajo que realizamos, ¿ya? Donde encontramos estas 7 especies de parasitoides, de los cuales pueden ver que prácticamente todos son eulófidos y un solo calcídide. Posteriormente, en seguimientos que hicimos después de desarrollado ese primer trabajo, ya esto otro no está publicado, ¿ya? En esta segunda tabla encontramos otro tipo de organismos, ¿ya? Otros eulófidos adicionales, por ejemplo, una segunda especie de Cirrospilus, ¿ya? Otro organismo de la subfamilia Entedonine. Acá otro más, Aprostocetus. Pteromálidos también encontramos, Torímide, Betílide y un Ichneumónide, ¿ya? Este Ichneumónide fue algo interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque no apareció en un número tan bajo, ¿ya? Empezó a aparecer en poblaciones que de a poco fueron aumentando. Al parecer este Ichneumónide se fue adaptando a esta polilla. Ahora, como digo, muchos de estos organismos no están estudiados, algunos incluso no están descritos. Probablemente este Ichneumónide, por lo que hemos estado investigando, al parecer no está descrito. Es algo nuevo para la ciencia. Se piensa de que es bien cercano a ese género que se menciona ahí, el género Helis. Acá algunas imágenes de este Ichneumónide, ¿ya? El adulto, ¿ya? Hemos encontrado, sí, solamente, lamentablemente, hembras, ¿ya?
como pueden ver ahí, más o menos las dimensiones de este organismo, ¿ya? Se encuentra también en el interior de las pupas de la polilla. Acá se ve ahí una imagen de la cabeza de este neumónide. La verdad es que no emerge por ahí, yo simplemente lo empujé un poquito para que se viera. ¿Por qué? Porque ¿cómo emerge? No emerge por los pliegues naturales del capullo pupal, sino que emerge muchas veces rompiendo el capullo pupal, como se ve en las imágenes de abajo. Por ejemplo, en la imagen que se ve a mano derecha, ¿ya? Se ve el capullo pupal de la leucóptera y se ven esas perforaciones circulares. Por ahí realmente emerge el parasitoide, no por los pliegues, como decía, que están en los extremos del capullo pupal, que son pliegues naturales que se abren en forma natural. Y además, acá en la imagen de la izquierda se ve que esta protección plana también la rompe, ¿ya? Y emerge el parasitoide. Ya, esta imagen resume los niveles de parasitismo que nosotros fuimos encontrando en las crianzas que realizamos. Aquí no están diferenciados, sí, por especie de parasitoides, simplemente vimos el número de parasitoides que emergían, ya, independiente de la especie, versus las leucópteras que emergían, ¿ya? Ahí sacamos porcentajes de parasitismo y que pueden ver de que en general han ido aumentando en el tiempo, llegando en algunos lugares, ¿ya? Cosa bastante curiosa, hasta un 100% de parasitismo. Es decir, de muestras que colectamos solamente nos emergieron parasitoides y nada más, ¿ya? Lo cual es bastante positivo. Y esto, la verdad es que no es tan raro, porque según la literatura, ¿ya? En general, los parasitoides de los insectos minadores de hoja, ya son de tipo generalista. Entonces, cuando un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo minador de hojas entra a un nuevo territorio, los parasitoides de minadores de hoja, de otros minadores de hoja, ¿ya? Se adaptan fácilmente a estos nuevos organismos que empiezan a entrar, ¿ya? Así que no es algo raro que se nos estén adaptando tantos biocontroladores sobre leucópteras. Bueno, y algunas consideraciones finales, ¿ya? Voy aquí, no me deja ver esta cosa. Ya, bueno, Leucóptera sinuela, por lo que alcanzo a ver ahí, se encuentra, bueno, como dice ahí, en pleno proceso de expansión, ¿ya? Prácticamente, bueno, todavía le queda por ver si acaso se continúa colonizando hacia el sur. Nosotros tenemos como país en Chile presente, por ejemplo, los álamos desde Arica, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes. O sea, en cuanto a hospedantes, podría tener disponibilidad de hospedantes en todo el territorio nacional, ¿ya? Ahora no sabemos si se va a adaptar a las condiciones climáticas del extremo norte y del extremo sur. Organismos de control biológico, nuevos organismos de control biológico se han ido adaptando a esta plaga, ¿ya? Y como en la tabla que les mostré, a través del tiempo se ha visto que sus niveles de parasitismo han ido aumentando, llegando incluso a niveles nunca antes vistos, hasta de un 100%. ¿ya? Y a medida que la plaga se dispersa, van apareciendo nuevas especies de parasitoides. ¿ya? Ese igneumónido que les mostré, por ejemplo, lo encontramos más hacia el sur del territorio nacional y no acá en la zona central. ¿ya? Entonces, a medida que se va moviendo esta plaga, se van apareciendo nuevos parasitoides. Bueno, estudios biológicos, nosotros hemos realizado algunos seguimientos, algunas crianzas, pero crianzas yo diría básicas. ¿ya? Desconocemos muchas cosas de la biología de estos organismos y como dice ahí, se desconoce realmente la etapa exacta en que estos parasitoides actúan sobre la Leucóptera sinuela. No sabemos si actúa directamente sobre las pupas, donde vemos que emergen, o actúan antes sobre las larvas, o en una etapa más temprana incluso. No lo sabemos. Para algunos agentes de control biológico, dice ahí que es necesario determinar su real asociación con la plaga. ¿Por qué? Porque algunos
no sabemos a ciencia cierta si son realmente parasitoides o hiperparasitoides u otro tipo de asociación que tienen con la plaga. Por ejemplo, lo que les contaba de esta Conura porteri, ¿ya? Que algunos escritos hablan de que debería ser a lo mejor un hiperparasitoide. Y por último, ya, como pueden ver, se requiere más conocimiento de estos organismos, ya, tanto de la plaga misma, ya, en cuanto a su biología, ya, y también de estos otros organismos asociados, ya. Y todo esto para tendiente a mejorar las acciones que se deban de realizar de vigilancia y control de la plaga en algunos casos que se requiera, ya. Donde la plaga se vea que esté actuando, sea un problema, ¿ya? Obviamente que va a haber que hacer investigación como lo que está inserto este proyecto que ustedes están trabajando. Eso, gracias. Ariel, muchas gracias por tu presentación. Es un trabajo súper interesante que el SAC comenzó en el año 2019 y mucho antes, incluso ya en 2014 cuando es descubierta, ¿cierto? Esta plaga en el país, y en 2019 finalmente se hace esta publicación con básicamente todos los controladores biológicos asociados, ¿cierto? Y el primer reporte de esta plaga ingresando a nuestro país. Así que es súper interesante, sobre todo en las perspectivas del control biológico, el cual podría ser una opción sustentable para mantener esta plaga en el tiempo bajo los umbrales de daño económico. Para los participantes, si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta respecto a la exposición de Ariel y de los siguientes expositores, por favor me la hace llegar vía mensaje interno. Al terminar todas las presentaciones, vamos a hacer las preguntas a los diferentes expositores. Así que por favor me la hacen llegar mensaje interno y de esa forma vamos dándole fluidez a las presentaciones. Ahora le pido a Germán San Blas, el cual, ¿cierto? Viene, ¿cierto? Con la siguiente presentación. Lo voy a habilitar, ¿cierto? Como coanfitrión, de esa forma él va a poder compartir sin problema. Germán, ¿estás por ahí? Sí, sí, Jorge. Disculpa que estoy... Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Genial. Ahora comparto. ¿Se ve la presentación? Sí, la podemos ver. Solo falta que la proyecte ahí correcto. ¿Sí? Ahí Perfecto. estamos. Súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Germán. Ahí estamos. Bien. Buenos días a todos. Lo que vamos a presentar nosotros es el primer registro de esta especie tan importante, Leucoptera sinuela, en Argentina. Este es un trabajo que estamos llevando a cabo en colaboración con Viviana Quiroga y Miriam Holgado, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, donde se ha detectado por primera vez esta especie. Ya Ariel dio una presentación excelente, más el video que mostraron sobre las consideraciones generales sobre esta especie y los avances que han tenido desde los estudios en Chile. La especie, ya Ariel la describió, es bien particular. Yo trabajo también un poco con otros microlepidópteros y el color es bastante particular. Hay muy pocas especies que se puedan confundir muy pocas especies autóctonas con las cuales se pueda confundir Leucoptera. Como dijo Ariel, es un minador. Para aquel que no sepa, los minadores lo que hacen es comer la parte carnosa de la hoja, el mesófilo, y dejan la epidermis. Y por eso se ve como si estuviese seca la hoja y dejan las deposiciones en el interior, como mencionó Ariel en la presentación. En general, como se vio en la imagen que mostró Ariel, en una mina, pues muchos microlepidópteros son solitarios,
pero en este caso, Leucóptera, en las minas podemos encontrar varias orugas coexistiendo. Esta es la distribución nativa del Leucóptera sinuela. Estos son datos que bajamos de la página de GBIF. GBIF es una página que concentra datos de museos de diferentes partes del mundo sobre organismos vivos. Estos son los datos disponibles que hay. La literatura menciona que la distribución nativa de la especie va desde Europa, Norte de África, hasta Corea del Norte y Japón. Yo ahí lo puse de diferente color porque esta es la información disponible, georreferenciada de la especie, pero nos parecía muy raro ese gap, ese espacio de distribución, donde tenemos ejemplares en Europa y ejemplares en Japón. Entonces, lo que hicimos fue buscar un poco más de bibliografía para ver si eso era así o si había un continuo de distribución, y encontramos un trabajo sobre lepidópteros en Rusia, y ellos no dan georreferencia precisa de la distribución de la especie, pero sí hablan de en qué regiones o estados o provincias se encuentra presente la especie. Y mencionan a todas esas regiones. Nosotros lo que hicimos fue poner el punto en el centro de cada región. Entonces se ve ahí sí una distribución más natural, podríamos decir, continua de la especie. Pero esos puntos para el análisis que vamos a mostrar después no lo hemos podido usar porque no están georreferenciados. Bien, como la primera publicación del primer registro de Leucóptera sinuela en el continente americano fue hecha por Ariel Sandoval y grupo de colegas en Chile. Ya él habló sobre cómo ha ido aumentando su distribución en el país, y nosotros la detectamos por primera vez en abril del 2021, donde presentamos en una reunión de la Comisión Internacional del Álamo, pero ahí todavía no teníamos seguridad del registro, porque no habíamos podido obtener adultos, y recién en el 2022, hace unos meses, pudimos publicar una nota con el primer registro ya que estábamos seguros que era Leucóptera sinuela. El punto donde hemos detectado por primera vez a la especie es el que se ve en rojo en la imagen, y en amarillo lo que hicimos es dar un polígono de la distribución más o menos que fue publicada en el trabajo de Sandoval para Chile. La primera fue, como ustedes hablaban también en el video, fueron hojas que se notaron con daño de álamo en la Facultad de Ciencias Agrarias en Mendoza, y se procedió a estudiarlas, a criarlas para ver qué estaba produciendo ese daño. Estas son las pupas, que son re bonitas, re características, y obtuvimos estos ejemplares procedimos a hacer genitalia para corroborar la especie, y nos guiamos con el trabajo de Ariel Sandoval, de la detección en Chile, y además de May, donde él en 1994 hace un estudio muy detallado de todo Leucóptera y provee caracteres diagnósticos y además caracteres de genitalia, que en general en los lepidópteros, casi todos los lepidópteros, la genitalia es un carácter súper importante para identificar la especie. Entonces procedimos a buscar un trabajo que describiera la genitalia. Disculpen, y corroboramos con estos dos que era Leucóptera sinuela lo que teníamos en manos. Al día de hoy, 2022, esta es la distribución conocida, que el punto amarillo es el primer registro del año pasado, y rojo son los nuevos registros que hemos podido encontrar. Se está distribuyendo por todo. Esto es la capital de Mendoza. Este es el Gran Mendoza, que se llama. Ya se ha dispersado, o por lo menos la hemos detectado en todo el Gran Mendoza, y
acá se encuentra Chile, este es el Camino del Cristo Redentor, y acá se encuentra Potrerillos, que es el registro más externo al Gran Mendoza que hemos podido encontrar. Este año quisimos hacer un estudio mayor sobre la dinámica poblacional, sobre el ciclo de vida en Mendoza de la especie, pero yo sé que en Chile también están pasando por lo mismo. Ha habido una gran sequía en Mendoza, lo que ha produjo la caída temprana de hojas de álamo, y eso ha complicado el estudio del ciclo de vida de la especie, pero hemos podido encontrar que la gran mayoría de las hojas encontradas tienen un ataque severo de parasitoides. Esos parasitoides han sido enviados a un especialista en la provincia de Córdoba y estamos esperando a que emerjan los adultos y que podamos identificar la especie. Sería el primer parasitoide que citaríamos para nuestro país. Con los datos obtenidos de esta página que les comentaba del GBIF, lo que quisimos hacer es un estudio de hasta dónde se podría llegar a dispersar esta especie en el tiempo. Para eso usamos una metodología que se llama distribución potencial con el programa Maxent. Lo que hace este programa es tomar los puntos observados donde ha sido observada la especie y superponerlo con diferentes variables climáticas. Pueden ser otras variables, pero nosotros lo hicimos como variables climáticas. Y de acuerdo a las variables donde se encuentra la especie en su distribución nativa, hace un paquete climático donde la especie podría habitar y busca otras partes del mundo donde esas condiciones ambientales son similares y la especie podría dispersarse. Lo hicimos, piensen siempre, por ejemplo, las especies tienen como restricciones en cuanto a los requerimientos para poder vivir. Por ejemplo, si nosotros tomamos un cactus, lo llevamos a la selva, se va a podrir. Entonces, esa es la idea para la distribución potencial, es qué variables climáticas usa o necesita la especie para sobrevivir y en qué otras partes del mundo se dan esas variables. Entonces, tomamos solo los datos que hay disponibles en GBIF sobre la distribución nativa de la especie, hicimos un análisis de distribución potencial y nos da este mapa que podemos ver acá. Si observamos, estos son los dos puntos extremos de Chile, más el nuevo registro en Argentina, y el programa nos dice que por los puntos que le hemos dado, no habría probabilidad de que la especie se distribuyera en nuestra región. Así que hicimos un análisis un poquito más profundo con otros datos, e incluimos los de GBIF, la distribución nativa de la especie, pero además el punto de Argentina y puntos extremos de la distribución en Chile. Ahí vemos que se amplía la distribución, la potencial distribución de la especie, y vemos que en Chile abarcaría una gran porción de Chile, la zona media austral de Chile, y Argentina también, la zona central y más cordillerana de Chile. Pero aún ahí se ve como que no es óptima la distribución. Entonces, esta es la distribución original de la especie. Lo que hicimos es, gracias a cortesía del SAG, agradezco especialmente a Ariel Sandoval, a Rodrigo Astete de Rocha, por proveernos de todos esos puntos de colecta en Chile. Mientras más puntos de colecta tenga el programa, más preciso es el paquete climático que crea. Entonces volvimos a correr el análisis con todos esos datos y fíjense cómo aún más, en el caso de este análisis más preciso, diría yo, o con más datos, se ve que la distribución de la especie podría incluir casi toda Argentina, casi todo Chile, como ya han
ha citado Ariel en la presentación, que se ha extendido mucho más al sur, mucho más al norte también, y podría llegar hasta Uruguay y el sur de Brasil. Amén de ello, para hacer algo más preciso, fue un análisis rápido para poder mostrar en esta charla, pero habría que hacer un análisis un poco más profundo, porque si vemos, por ejemplo, esta es lo que el programa nos muestra como probable distribución de la especie o lugares óptimos para que se distribuya la especie. Si nosotros vemos esta parte, que es en Rusia, donde estaría distribuida, no nos abarca bien la distribución que tendría la especie, por lo menos por los datos de ese trabajo de distribución de lepidópteros, catálogo de lepidópteros de Rusia, que estuvimos viendo. En el catálogo se ve que abarcaría todo el sur más o menos de Rusia, y nosotros en el análisis no nos toma esas regiones. Entonces, eso nos quiere decir que las variables que estamos incluyendo o los puntos no están llegando a tomar bien, a estimar bien la distribución que tendría la especie. Entonces, muy probablemente podría ser mucho mayor la distribución de la especie. Lo cual es muy importante porque además de los daños económicos al álamo que puede hacer la especie, también que Ariel Sandoval en el trabajo cita, la especie que el árbol puede salir de la mina, sale de la mina para pupar, y puede pupar en casi cualquier lado, en otros lados. Ellos muestran en su trabajo llantas de camión con pupas de la especie, pero también puede pupar en frutales. La especie, el álamo, se usa como cortina de viento para muchísimos cultivos frutícolas. Entonces, la importancia no solo radica para el álamo en sí, sino para cultivos de los cuales el álamo se usa como cortina de viento, y la polilla puede pupar en esos frutos, y luego hay problemas cuarentenarios cuando se quiere exportar esos frutos. Bien, eso. Esa sería nuestra charla, es cortita, estamos recaudando datos para ver cómo es la dinámica de la especie en Argentina. Vamos a tener que hacer estudios de cría más profundos para ver cómo están haciendo ustedes de parasitoides asociados, nuevos parasitoides, formas de control, formas de intentar evitar la dispersión de la especie en nuestro país, cosa que generalmente es bastante complicada, pero serían los pasos siguientes que quisiéramos hacer. Y muchas gracias a todos por escuchar la charla, y a Jorge y al comité organizador de la jornada por invitarnos a participar, y al SAG, Ariel Sandoval y Rodrigo Roca por compartir esos valiosos datos. Muchas gracias a ti, Germán, por tu presentación. Agradecemos mucho. Del inicio, ¿cierto? Estuviste muy interesado en participar en esta jornada. Para nosotros era muy revelador también poder contar, ¿cierto?, con tu presentación y ver cómo la experiencia, ¿cierto?, del territorio, de forma, ¿cierto?, que está muy cercana a Chile, cómo se va distribuyendo, ampliando su distribución de esta plaga. Así que para nosotros es muy relevante poder contar con tu presentación, así que te agradecemos mucho, sobre todo lo que hiciste, ¿cierto?, en base a la proyección de la distribución potencial en el territorio. Eso yo creo que fue una cosa muy interesante de tu presentación. Y esperamos tal vez en el próximo o en el corto plazo, ¿cierto?, poder también tener alguna información respecto al control biológico, que como tú comentaste, ¿cierto?, ya está en manos de algunos especialistas, y también nosotros tenemos la esperanza, ¿cierto?, de que sean una diversa, ¿cierto?, cantidad de especies que estén asociadas a Leucoptera cinuela en Argentina. Sí, espero que pase lo mismo que ustedes están viendo, que haya un buen control biológico nativo, que no haya que incorporar nuevas especies y que se pueda mantener debajo del umbral de daño económico a la especie. Sería lo óptimo. Esperemos. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Muchas Diego. gracias a vos y a todos. Ahora
dejamos como coanfitrión al doctor Eduardo Fuentes Contreras, académico de la Universidad de Talca, director, por cierto, de esta iniciativa, el cual, cierto, va a conocer con su exposición de los principales resultados que logró, cierto, arrojar esta iniciativa FIC del año 2019. Eduardo, no sé si tienes acceso ahora para poder compartir. Sí, muchas gracias, Jorge. Voy a compartir ahora la presentación. Ahí la estamos proyectando. Bien, buenos días a todos los asistentes y participantes a este seminario acerca del manejo y control de la polilla del álamo. Me toca en esta oportunidad poder presentarles los principales resultados de algunos años de ensayos que hemos realizado en relación al control de esta plaga en la zona central de Chile. Les voy a presentar los resultados del trabajo colaborativo con colegas de la Universidad de Talca y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en los cuales nos concentramos en distintos aspectos de el control de esta plaga, y de esa manera entonces poder ver si es viable el que disminuya los efectos negativos que ha tenido en algunos sectores productivos del país, sobre todo en el ámbito frutícola y en el ámbito forestal. Bien, en la primera diapositiva mostrarles algunas imágenes solamente. Ya se ha contado bastante de la historia de la Leucoptera cinuela de la polilla del álamo, desde que fue introducida a Chile, cómo causa el daño en las hojas de álamo, y cómo también causa problemas en el sector frutícola exportador de la zona central de Chile, ya que a pesar de que las especies frutales no son hospederos de esta plaga, sí ocurre que se desarrollan pupas, como podemos ver aquí en esta parte de la fotografía, en las cavidades calycinares y pedicelares de los frutos, y de esa forma entonces, al exportar estas frutas hacia países que no tienen presente la Leucoptera cinuela, se producen rechazos de tipo cuarentenario. En ese sentido, el principal problema que enfrenta la región de O'Higgins, que es donde comenzamos el desarrollo de este proyecto, justamente se da asociado a las alamedas de las cortinas cortaviento, que son fuentes de infestación de esta plaga, y que se puede observar el tronco de uno de estos álamos que está lleno de estas pupas, y que justamente en el periodo en el cual terminan su desarrollo y se preparan para entrar a la diapausa invernal, que es en el periodo de otoño, es el momento en el cual se empiezan a formar estas pupas en distintas superficies, y donde pueden llegar también a las frutas que están en esa época justamente en su periodo de cosecha. En particular en el caso de las manzanas y de las peras alcanza ahí, pero justo en el periodo preciso. Como consecuencia de la presencia de estas pupas de Leucoptera en frutales, se rechazan del orden de 80.000 cajas de frutales durante varios años, durante varias temporadas, en la zona central de Chile, en la región de O'Higgins en particular, y eso es lo que motiva entonces que se desarrolle este proyecto para buscar alternativas para el control de esta plaga. Ahora voy a aprovechar de presentarles unas estadísticas de cómo han sido estos rechazos cuarentenarios de Leucoptera cinuela en el caso de la zona central de Chile, de la región de O'Higgins, y vemos como del total de cajas que se inspeccionaron en el año 2016, que son del orden de 9.500.000 cajas, del orden de 75.000 a 80.000 más o menos son las que se rechazan, representando cerca de un 0,8, un 1% de lo que son las exportaciones en general de frutales de esta planta de inspección en la región de Higgins. Este nivel de rechazo se mantuvo bastante alto durante el año 2016, 2017, 2018, incluso el 2019, pero a partir del año 2020 empieza a disminuir, y de hecho en el año 2021 ya no se evidenciaron rechazos cuarentenarios en este sitio de inspección en particular, lo que nos está indicando de que hay varios factores que han ido cambiando a lo largo de las temporadas, desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista también de la adaptación de los enemigos naturales, probablemente de esta plaga dentro de lo que es su área de distribución en Chile, y distintos factores entonces que han ido haciendo que por fortuna este problema de rechazos cuarentenarios haya ido disminuyendo en las últimas temporadas. En concreto, la situación de la Leucoptera cinuela en Chile tiene dos principales áreas en las cuales produce problemas. Tenemos problemas en el ámbito forestal, en plantaciones de pequeños productores y de empresas forestales que tienen importantes daños foliares en sus álamos cultivados para la producción de madera, donde los principales problemas se generan en las plantaciones o los rodales más jóvenes, que son los que tienen las mayores tasas de crecimiento y los que se ven más afectados también
en los volúmenes de madera. Las plantaciones y los rodales ya más desarrollados, ya más adultos, el impacto que tiene la plaga evidentemente tiende a ser un poco menor. En términos del impacto que tiene la producción de madera, hicimos algunas evaluaciones en el crecimiento de los álamos, y aquí ustedes pueden ver cómo cambia la tasa de crecimiento de volumen de madera en árboles con y sin infestación de Leucoptera sinuela. En árboles con y sin infestación se ve una reducción significativa cuando está presente la plaga en relación a cuando no está presente, que es del orden de un 55, un 60, un 65%. Eso es a lo largo de 3 temporadas que hicimos estas evaluaciones de tasa de crecimiento. En estas evaluaciones, los árboles sin presencia de Leucoptera sinuela corresponden más bien a árboles que se trataron con insecticidas para el control químico de esta plaga, y esto nos da entonces una fuente de comparación de cuánto es el impacto que tiene esta plaga en términos del crecimiento de los álamos entonces para la producción de madera. Desde el punto de vista del manejo de esta plaga, cómo poder enfrentarlo, partimos de la situación en la cual Leucoptera sinuela no es una plaga en su región de origen. Hay muy pocos reportes de que cause daños económicos en Europa y en las regiones donde se ubica en forma natural, como una plaga, digamos, o un insecto que está presente en forma de su rango nativo. Por lo tanto, hay muy pocos estudios de manejo previos para esta plaga. El manejo que están realizando los agricultores hasta antes de que hubiéramos desarrollado este proyecto se basaba fundamentalmente en el corte de las alamedas de cortina cortaviento para evitar la fuente de infestación de los huertos de frutales, y por lo tanto para poder buscar una alternativa a esta eliminación de las cortinas cortaviento es que se desarrolla este proyecto FIC de la transferencia del manejo integrado de la polilla del álamo, en el cual abordamos distintos aspectos del manejo de esta plaga, como por ejemplo identificar clones o híbridos de álamo que tengan mayores niveles de resistencia varietal, también evaluar la efectividad de aplicaciones de insecticidas para el manejo de esta plaga, y también tratar de avanzar en lo que es la identificación y la utilización de su feromona sexual para el monitoreo y eventualmente en el futuro el control de la plaga utilizando este tipo de semioquímicos. Y por último también contribuir a todos los esfuerzos para poder identificar cuál es el rol que tendrían los enemigos naturales en el control de esta plaga y tratar con una combinación de todas estas alternativas de manejo, buscar las formas más atingentes para el control de esta plaga para el ámbito frutícola, para el ámbito productivo, forestal, digamos, para productores pequeños, para empresas más grandes, para exportadoras, etc. Y ahí tratar de ajustar cuáles serían las formas de manejo más adecuadas para cada forma de producción. Bien, vamos a comenzar mostrándoles los resultados que tuvimos en términos de la evaluación de la resistencia varietal en híbridos de álamo. Para eso trabajamos en colaboración con el colega Claudio Ramírez del Instituto de Ciencias Biológicas y con el banco de germoplasma que tiene el Centro Tecnológico del Álamo de la Universidad de Talca, en el cual se evaluó una serie de híbridos que están presentes en el banco de germoplasma del Centro Tecnológico del Álamo, y se estimó entonces cuál es el nivel de daño, de ataque que tenían por la Leucoptera sinuela. Esta es la severidad del ataque en las hojas en una escala ordinal, entre 0 y 4, y ahí pudimos observar de que había diferencias en términos de los cruzamientos. Tenemos algunos cruzamientos que son más bien susceptibles, por ejemplo, los que tenemos acá, y que son los que tienen los mayores niveles de daño, y algunas especies o cruzamientos que son más bien más resistentes, como son los que tenemos en el otro extremo acá de esta gráfica. Destacan con pocos niveles de daño en general un clon que pudimos evaluar de Populus alba, que lo tenemos acá en este extremo. Después tenemos también con pocos niveles de daño aquí cruzamientos de Populus tricocarpa con Populus maximowisi, y a su vez cruzados con Populus tricocarpa, que también presentan niveles de daño significativamente menores al de los niveles más susceptibles que tuvimos, que fueron los cruzamientos de Populus deltoides con Populus tricocarpa. De todos estos cruzamientos se seleccionaron ahora ya después clones específicos para comparar entre algunos de ellos que son susceptibles y otros resistentes, y poder evaluar entonces cuáles de ellos podrían servir para reemplazar alamedas de cortinas cortaviento o para la producción forestal. Y para eso hicimos entonces análisis respecto a algunos clones de estos distintos híbridos que fueron seleccionados,
en los cuales pudimos identificar al menos 2 de ellos, que son los clones TM-CRUST 11463 y TM-CRUST 11372, que calificamos como resistentes, debido a que tienen bajos niveles de daño en las hojas una vez que las hojas son ovipositadas por la Leucoptera ciruela. Aquí ya tuvimos un ensayo en condiciones controladas, en las cuales el nivel de ovipostura en las hojas fue más o menos el mismo para todos los tipos de clones de híbridos de álamo utilizados. El número de oviposturas también fue similar, pero hubo una gran diferencia en términos del nivel de daño que desarrollaron las hojas que se obtuvieron a partir de sus huevos dentro de estos híbridos de álamo. Y en particular estos cruzamientos son los más resistentes y tienen una diferencia significativa con los otros que son más bien susceptibles y que ustedes pueden ver acá que tuvieron niveles de daño incluso que llegaron hasta el 90, el 80, el 90, el 100%. También se identifican algunos cultivares que son, clones de híbridos que son parcialmente resistentes, que tuvieron niveles de daño de aproximadamente un 20% y que están dentro de este cruzamiento que es el TD Cruz D, que es Populus tricocarpa con deltoides cruzado con Populus deltoides. Así que, en resumen, podríamos decir de que logramos identificar clones resistentes que pueden servir para el reemplazo de cortinas cortaviento para la producción frutícola. En particular, estos clones que son más resistentes tendrían un buen desempeño en esas condiciones. Y también logramos identificar clones parcialmente resistentes de combinaciones de híbridos que tienen mayores probabilidades de desarrollar también híbridos que sean interesantes para la industria forestal en términos de sus tasas de crecimiento y producciones de madera. Así que para esos 2 tipos de producción ya tenemos un avance entonces de cuáles podrían ser las alternativas para ir realizando mayores niveles de mejoramiento o para ir reemplazando los híbridos que son productivos actualmente. Además, realizamos evaluaciones de aplicaciones de insecticidas entre las temporadas 2018 y 2021, tanto en plantaciones de álamo como en cortinas cortaviento, considerando que debido al tamaño que tienen las plantaciones de álamo, no se pueden realizar aplicaciones foliares y por lo tanto nos concentramos en aplicaciones más bien de tipo de aplicaciones por riego en el cuello de las plantas, aplicaciones por drench, aunque sí en el caso de viveros realizamos algunas aplicaciones foliares debido a que la altura de las plantas es menor. En estos tipos de ensayos, ya sea de aplicación de insecticidas sistémicos aplicados en drenching, es decir, por riego en el cuello de la planta, o en aplicaciones foliares, son los que vamos a mostrarles ahora en la siguiente diapositiva los principales resultados. Bien, realizamos, para ir resumiendo, ensayos con distintas variedades, en distintas ubicaciones, en la zona de Retiro, en la zona de Coinco y de Rosario, en la región de O'Higgins, en la zona de Retiro, en la región del Maule, con plantaciones relativamente jóvenes o con viveros de álamos, que tienen distintas densidades de planta y distintas superficies. En esos distintos ensayos evaluamos insecticidas fundamentalmente de tipo sistémico, entre ellos, por ejemplo, el imidacloprid, que lo probamos en su formulación que se llama Confidor 350cc. También probamos el insecticida diametoxan mezclado con clorantraniliprol, que es el insecticida Bolian flexi. Probamos insecticidas organofosforados como el dimetoato y como el acefato, que el nombre comercial es Ortene. Y finalmente probamos también un insecticida sistémico de reciente desarrollo, que es el ciantraniliprol, que se vende con el nombre comercial de Exile. Ahí probamos distintas dosis a partir de lo que son las dosis recomendadas para cultivos frutales en ambientes agrícolas, y a partir de eso las regulamos o las ajustamos para lo que sería la aplicación en términos de aplicación por drenching, por árbol, y por eso están expresados aquí entonces las dosis que se aplicaron como número de centímetros cúbicos que se aplicaron por planta. Eso se hizo para diferentes ensayos, en el caso de Retiro, en el caso de Coinco y de Rosario, y aquí les muestro básicamente cómo se realizaron después las evaluaciones, de cómo resultó la eficacia de esos tratamientos. Para eso se comparó la incidencia en términos de la proporción de hojas que tenían presencia o ausencia de daño de minas del Leucoptera ciruela, y también en términos de la severidad. La severidad evaluada como una escala cuantitativa de daño,
que también se realizó en un número de 10 hojas por árbol, y de esa manera entonces se estimó si estábamos en categorías que tenían entre un 0 y un 100% de la superficie dañada de las hojas. Con esa forma de evaluar entonces la eficacia de los tratamientos de insecticida, les muestro los principales resultados que obtuvimos. Aquí, por ejemplo, se puede observar para un ensayo en la localidad de Retiro, cómo fue aumentando la severidad, que está entre una escala de entre 0 y 5, a lo largo de la temporada. Aquí están las distintas fechas a medida que vamos avanzando en la temporada, desde la primavera hasta fines del verano y el otoño, y podemos ver cómo los tratamientos en general mantienen menores niveles de daño que el tratamiento testigo, que está aquí con la letra, o sea, con la barra de color blanco. Eso ocurre aproximadamente hasta mediados del verano, ya hacia fines del verano algunos de los productos se observa que ya no logran mantener un nivel de control en que tengan un nivel de daño significativamente menor que el del tratamiento testigo sin aplicación de los insecticidas. También tenemos resultados de otros ensayos que realizamos, en este caso en vivero, en la localidad de Retiro también, y aquí se puede observar que también, dependiendo del producto, los niveles de control son bastante buenos durante todo el periodo de primavera. Estos insecticidas se aplican generalmente a mediados del mes de octubre, cuando está empezando la primavera, y mantienen un buen nivel de control durante todo el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, y ya en febrero empiezan algunos a empezar a disminuir su eficacia, y hacia ya el mes de marzo, cuando termina el verano, ya se observa una menor capacidad de mantener bajos los niveles de control, que son justamente los que ocurren cuando es la última generación del desarrollo de esta polilla en los álamos. Resultados similares también en la localidad de Coinco, bastante buenos niveles de control durante todo lo que es la primavera, y niveles de control que empiezan a relajarse en distintos momentos para cada uno de los distintos productos evaluados durante todo el periodo de verano. Así se veían las plantaciones de álamo. Esta es una fotografía en que se puede observar la diferencia que se puede notar en el color y el daño que hay a nivel de las hojas entre uno de los tratamientos testigo y uno de los tratamientos que recibió la aplicación de alguno de los insecticidas durante el periodo de verano. Y ustedes pueden ver cómo hay una marcada diferencia en la coloración de las hojas asociado al intenso daño que recibe este tratamiento testigo producto del ataque de la plaga. Un último ensayo realizado en cortinas cortaviento. En este caso se trata de árboles de mayor edad y mayor tamaño, de mayor altura, y los resultados no son tan marcados como en las plantaciones jóvenes. Evidentemente, al tener árboles más grandes hay que regular las dosis de otra manera, buscar otras formas de poder aplicarlo, y ahí tenemos que seguir avanzando en buscar alternativas que sean más efectivas para este tipo de árboles ya más adultos. También en colaboración con colegas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en particular con el colega Wilson Barros y Jan Bergman, se logró identificar la feromona sexual de la Leucoptera cinuela. Esta plaga, a pesar de que es conocida de Europa desde hace mucho tiempo, no se había estudiado su feromona sexual allá, probablemente porque no es una plaga muy importante en su región de origen. Y estudios desarrollados entonces por los colegas de la PUCB lograron determinar que este compuesto químico que está acá, que es el 3,7-dimetil-pentadecano, es el componente principal de la feromona sexual de esta plaga, el cual se puede utilizar para cebar trampas de atrayentes que nos permiten que machos de la polilla del álamo sean atraídos al interior de esta trampa, y podamos realizar entonces un monitoreo específico del vuelo de los machos de esta plaga con bastante eficacia. Los detalles de la feromona de esta plaga están publicados acá en esta referencia que aparece aquí abajo en la diapositiva, y ahí pueden consultarla con mayor detalle. Y a lo largo del desarrollo del proyecto, lo que pudimos hacer fue realizar la curva de vuelo de Leucoptera cinuela en distintas localidades de la región de O'Higgins y de la región del Maule. Y aquí ustedes pueden observar cómo se aprecia cuáles son los principales periodos de vuelo. Tenemos un inicio, un primer periodo de vuelo que corresponde a las pupas que pasaron el periodo invernal, las cuales comienzan a volar en el periodo de primavera, aproximadamente por ahí por el mes de octubre. Y después tenemos un segundo periodo de vuelo que corresponde a la generación que se desarrolla durante la primavera en las hojas del álamo, que empieza a tener su periodo de vuelo por ahí por el mes de diciembre.
Después hay una tercera generación que es la más grande, que se desarrolla durante el verano, y que aquí podemos observar que el vuelo de los machos fue el más alto en todas las localidades que estudiamos. Y finalmente estos vuelos se mantienen en forma irregular hasta el fin del verano y el principio del otoño. Aquí probablemente haya vuelo de una cuarta generación en algunas localidades, sobre todo así hacia fines del otoño, pero es muy poco probable que estos adultos que llegan a volar muy tarde en los meses de marzo y abril logren desarrollar una nueva generación, porque la mayor parte de las larvas que se están desarrollando en esta época del año, al disminuir el fotoperiodo, pasan a diapausa y comienzan a pupar para pasar el periodo de invierno. Bien, en relación al control biológico también hicimos algunas prospecciones que estuvieron fundamentalmente a cargo del trabajo que realizó Jorge Guajardo en su tesis de magíster en codirección con el profesor Blas Lavandero del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, en la cual también se evaluó la presencia de parasitoides en distintas localidades de la región de O'Higgins y la región del Maule, y donde también se puede observar aquí cómo había diferente contribución de parasitoides, en los cuales hay algunas especies como Orismenus, que se puede apreciar de que es el que más frecuentemente se encuentra también presente en los estudios que nosotros desarrollamos. Es decir, coinciden nuestros datos con todo lo que nos presentó Ariel Sandoval en términos de que estas especies de Orismenus serían las más relevantes para el control biológico de esta plaga en Chile, son las más importantes en términos de su participación porcentual. Y al hacer un análisis también de cuáles son los porcentajes del parasitismo, también encontramos valores muy similares a los presentados previamente por Ariel Sandoval, en que se ve que hay mucha variabilidad en los porcentajes de parasitismo entre localidades, entre generaciones y entre temporadas, con niveles que fluctúan entre niveles bajos en algunos momentos, solamente un 3%, y niveles más altos que en nuestro caso llegaron a estar cercanos al 50%, y que son variables entre localidades, entre temporadas y entre generaciones. Bien, como conclusiones de todo el desarrollo del proyecto, podríamos resumir de que logramos identificar clones resistentes, en particular el TMT 11463 y el TMT 11372, que están disponibles para que los productores frutícolas de la región de O'Higgins los puedan solicitar para poder reemplazar las cortinas de cortamiento que han estado cortando durante las últimas temporadas. También logramos identificar tratamientos con insecticidas, los cuales aplicados en drenching en primavera controlan efectivamente el daño de la polilla del álamo durante prácticamente toda la primavera y el verano, y que se recomiendan fundamentalmente para el control de las alamedas de cortinas cortaviento cuando son árboles relativamente jóvenes, y también para las plantaciones jóvenes de productores forestales. También tenemos disponibles trampas cebadas con la feromona sexual de la polilla, las cuales permiten monitorear el vuelo de los machos a lo largo de la temporada y que facilitan su monitoreo o la detección si está presente en alguna determinada área. Y por último, también logramos identificar especies de parasitoides con niveles variables de daño, perdón, de control, que en todo caso van a contribuir sustantivamente a disminuir el daño de la plaga y que ya probablemente está siendo uno de los motivos por los cuales estamos viendo una disminución del daño de esta plaga en Chile después de ya 3 o 4 temporadas de daños muy intensos. Agradecimientos a todas las instituciones, empresas y colaboradores que participaron en este proyecto, y le cedo la palabra nuevamente a Jorge para que sigamos avanzando con las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Naturalmente fue un proyecto muy completo, abordó diferentes aspectos del control de la polilla del álamo de diferentes enfoques. Por tanto, la información que aquí se ha presentado es muy relevante para aquellos, ¿cierto? Para aquellos países, ¿cierto?, donde esto ya está siendo algo incipiente y sobre lo cual, ¿cierto?, se pueden generar colaboraciones para seguir aportando en el conocimiento de esta polilla. Así que muchas gracias, Eduardo, por la presentación. A continuación, bueno, recordarles, por supuesto, que a través del chat ustedes pueden dejar sus consultas, lo estamos anotando en una hoja aparte, para cuando esto termine, ¿cierto?, la jornada de presentaciones, nosotros vamos a iniciar, ¿cierto?, la pequeña jornada de preguntas. Habilito entonces ahora a Pablo Cañete para que pueda, ¿cierto?, proyectar su presentación. Lo estoy buscando aquí. Aquí lo encontré. Bueno, Pablo Cañete es investigador de la Universidad de Talca
y actualmente, ¿cierto?, está trabajando en un próximo, ¿cierto?, paper al respecto de prospección de la despoblación de Leucoptera cinuela a través del uso de imágenes satelitales. Así que, Paulo, lo dejo con su presentación. No sé si ya puedes compartir. Estoy en eso, Jorge. ¿Se ve ahí, cierto? Impecable, súper bien. Ya, bueno. Entonces, proyecto la presentación y comenzamos. Pero primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches quizás, no lo sé, a todos repartidos por el mundo. Gracias por la invitación, Jorge. Es un gusto poder estar acá presentando y contarle un poquito lo que estamos haciendo con este proyecto. A ver, un poquito que se me mueva la presentación. Ahí sí. Ya, les cuento entonces, este proyecto o esta investigación lleva por título Modelo para el monitoreo del daño causado por Leucoptera cinuela en rodales comerciales de Álamo utilizando imágenes satelitales y se enmarca en lo que es un proyecto PAI, que son proyectos de inserción laboral que permiten la inserción de doctores o investigadores en la empresa. En este caso, obviamente, con la empresa Café El Álamo, que es el mayor productor a nivel nacional de esta especie. Como les mencionaba Jorge, se está trabajando en un artículo científico que esperamos que pueda salir pronto, y este está en colaboración con los investigadores que pueden aparecer, que pueden leer ahí abajito en la presentación, dentro de los que está el profesor Eduardo Fuente y Jorge Gajardo también, dentro de las personas que están ahora presentes. Bien, como ustedes saben, Chile y el mundo en realidad, obviamente acercándolo a nuestro país, estamos, ¿cierto?, Pablo, enfrentados a todo este... ¿Sí? disculpa que te Se interrumpa, ve, es que si lo puedes colocar en pantalla completa, decían recién por el chat porque estaba no sí, proyectada la pantalla. se ve al revés, eso me estaba percatando recién. Denme un segundito, lo que voy a hacer es que estoy con dos pantallas. Voy a sacar mejor la pantalla anexa, ahí sí. Y voy a concentrarme solamente en una pantalla. Denme un segundito. Entonces me voy a Zoom y compartir pantalla. Y ahora sí, compartir presentación, compartir. Entonces, se me taimó un poquito esta cosa. Pero no me aparece. Ahí está. Ahí sí, se ve en pantalla completa ahora, pero creo que se ven ustedes Súper. también por ahí entre medio. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Sí, ahí sí. Retomo entonces. Como les contaba, ¿cierto? Chile y el mundo está inmerso, ¿cierto?, en esto que es el cambio climático, y particularmente en nuestro país nos ha traído hartos problemas, ¿cierto?, de incremento de temperatura extrema, tanto durante invierno como en verano, como también una reducción importante en lo que son las precipitaciones. De hecho, el clima en Chile está bien controlado o modificado por lo que son los fenómenos ENSO, que son los fenómenos que nosotros conocemos como el niño y la niña. Fenómenos que traen antiguamente, o hablando desde el 2000 hacia atrás, estaban asociados a aumento de las precipitaciones o disminución de las precipitaciones, ¿ya? De acuerdo a algunos estudios y una tesis de pregrado que realizamos junto al profesor Patricio González, nos percatamos que el cambio climático es más preponderante o superior al efecto que tienen estos dos fenómenos de niño y niña. Por lo tanto, hoy en día el sistema climático está muy inestable, y eso provoca, ¿cierto?, que tengamos años con menor cantidad de precipitaciones, o de repente nos encontremos con años, por ejemplo, donde en julio, que es pleno invierno acá en Chile, nos encontramos con olas de calor de temperaturas de 16, 18 grados Celsius, que son demasiado inusuales para nuestro tipo de clima mediterráneo. Entonces, obviamente, toda esta inestabilidad, toda esta modificación climática en las temperaturas y en las precipitaciones ha provocado grandes modificaciones en lo que es el comportamiento de las plagas y enfermedades, ¿cierto? Y probablemente esto esté atenuando o en algún momento pueda maximizar, ¿cierto?, los ciclos de desarrollo de lo que es Leucoptera, o también el daño que pueda provocar en los álamos. Obviamente, ¿cierto? Aquí ya le han explicado harto el tema de Leucoptera, y lo principal y lo que yo tengo que destacar respecto del estudio que realizamos es que Leucoptera, ¿cierto?, provoca un daño significativo a nivel foliar, y eso ustedes lo pudieron visualizar sobre todo en la imagen que les mostraba Eduardo, ¿cierto?, donde comparaba plantas control con las plantas, ¿cierto?, que estaban aplicadas con los insecticidas. Entonces, donde se ve claramente que las plantas control tienen una defoliación importante, ¿cierto?, tienen un cambio en la coloración importante, y ese cambio es clave, ¿cierto?, para poder desarrollar este sistema de monitoreo que les estoy mostrando en este momento. Entonces, al trabajar, ¿cierto?, con empresas como CAF, que tienen masas
forestales grandes. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Copihue, que es el campo que pueden ver ahí en la fotografía, en la cartografía, son alrededor, ¿cierto?, más de 1.200, 1.500 hectáreas, o sea, son superficies gigantes de álamo. Es difícil poder monitorear de forma más clásica cómo es el comportamiento o cómo es el daño que van provocando plagas como Leucóptera. Entonces ahí es donde aparecen, ¿cierto?, podríamos decir, en nuevas tecnologías, ¿cierto?, como es en las imágenes satelitales, las imágenes de drones, ¿cierto?, que se encasilla en lo que es la teledetección. Específicamente, ¿cierto?, debido a la distribución y a las grandes masas de plantaciones forestales, en este caso es mucho más óptimo la utilización de imágenes satelitales porque nos permiten abarcar grandes superficies y tenemos información constante, en este caso cada 5 días, por ejemplo con Sentinel-2, que es uno de los satélites más utilizados para poder desarrollar algoritmos o sistemas de monitoreo en la parte tanto agrícola como forestal. Entonces, como les decía, ¿cierto? Esto a modo introductorio, este proyecto se enmarca en este PAI, que es un proyecto de inserción en la empresa, como les decía, donde no solamente estamos desarrollando sistemas de monitoreo, en este caso para el daño provocado por Leucóptera, sino que también se están desarrollando sistemas para monitorear, por ejemplo, el estado hídrico de las plantaciones comerciales de álamo, el consumo hídrico a partir, por ejemplo, de un cálculo de evapotranspiración real del cultivo, y también algunos modelos asociados a otras variables como índice de área foliar o cobertura vegetal. En el marco, ¿cierto?, de esta investigación, tuve la oportunidad de colaborar junto con Eduardo y con Jorge, como les mencionaba, y gracias a ellos pude tener acceso a la base de datos de todos los ensayos que realizaron para determinar, ¿cierto?, el efecto que podrían provocar los distintos tratamientos químicos para el control de Leucóptera. Y ahí también le doy las gracias a Jorge porque fue bastante estratégico en colocar mi presentación después de la de Eduardo, porque la base de datos o de información que yo utilicé es la misma que les presentó Eduardo en alguna parte, ¿cierto?, donde se probaron los tratamientos químicos. Y eso es súper importante porque en esta investigación, ¿cierto?, los académicos, para poder evaluar cada uno de los tratamientos, diseñaron bloques que estaban compuestos por alrededor de 12 a 15 plantas, de acuerdo, ¿cierto?, a los marcos de plantación, las edades y el destino que tuviera cada plantación, siendo comercial o vivero, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos bloques en los cuales ellos probaron los productos o evaluaron los productos, tenían tamaños de 10 a 12 metros, tanto, ¿cierto?, de sur a norte como de este a oeste. Entonces, eso permite de que mediante un píxel de una imagen satelital yo pudiese extraer información del bloque completo, considerando que, por ejemplo, en el caso de Sentinel, el tamaño del píxel es de 10 por 10 metros, y en el caso de los bloques, como les mencionaba, son de 12 por 12 o 15 por 15 metros, o 15 por 12 metros, dependiendo del tamaño del bloque. Por lo cual, ¿cierto?, era posible extraer información de cada uno de los bloques mediante una imagen satelital. ¿Ya? Y ahí se utilizó, ¿cierto?, cada una de las bases de datos que les mostró Eduardo, de lo que se hizo en Coinco y de lo que se hizo en la región del Maule, específicamente en las plantaciones comerciales de café. De toda la base de datos, ¿cierto?, que ellos generaron, yo extraí imágenes satelitales de cada una de las fechas de evaluación, donde finalmente logramos, ¿cierto?, capturar información tanto del principio del desarrollo de la plaga o principio de temporada, al medio de la temporada, que es cuando sería mayor expresión del daño provocado por la plaga, y también cuando es la mayor expresión vegetativa del álamo, por ahí por diciembre, enero en el caso de Chile, y también del término del ciclo vegetativo del álamo, que es por ahí por marzo-abril, permitiendo, ¿cierto?, abarcar todo el desarrollo tanto vegetativo de la planta como de la plaga misma en el daño que provocaba sobre esta. Para poder, ¿cierto?, comparar la imagen satelital con el daño que provocaba la leucóptera, se utilizó la escala de severidad que les presentó Eduardo, que en este caso consideró como valor 1 sin daño y como valor 5 con un daño completo, ¿cierto?, sobre la hoja o superior al 76% de la hoja, ¿ya? Y, como les mencionaba, en cada uno de los puntos o bloques, ¿cierto?, donde se realizaron las mediciones en terreno, se extrayó después, posteriormente, la información satelital asociado a bandas espectrales y asociados a índices espectrales. ¿Bien?
Y esta información fue comparada de dos formas. Una, con un criterio visual, ¿ya? Que es el que le mostraba a Eduardo, ¿cierto? Donde visualmente se le indicaba, ¿cierto?, la escala de severidad o del daño provocado por la plaga. Y una segunda forma, ¿cierto?, con un criterio mediante un programa que toma la hoja, como se veía en la fotografía, y, ¿cierto?, calcula el porcentaje de daño que ésta tiene respecto de lo provocado por la plaga, ¿ya? Y se utilizaron los dos para poder determinar, ¿cierto?, cuál es la escala que mejor se correlacionaba con la imagen satelital y cuál era la mejor para poder desarrollar este tipo de modelo. Para eso, ¿cierto?, se probaron modelos con bandas espectrales, que se les seleccionaron la mejor banda para cada uno de los criterios, y también con el mejor índice espectral para cada una de las bandas, donde se utilizó la banda roja o la banda 4 de Sentinel-2 para el criterio visual, con el índice espectral NDVI o índice de vegetación normalizada, y en el caso de la comparación con el programa IMAGE-J, se utilizó la banda 8 o la banda del NIR, del espectro infrarrojo, y también el NDVI, ¿cierto? Y obviamente después toda esta información fue validada mediante distintos estadísticos como el R cuadrado, la raíz media del error cuadrático, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cabe destacar, y súper importante, que para el desarrollo del modelo se utilizó una base de datos y para la validación de los modelos se utilizó una base de datos distinta para saber si efectivamente el modelo funcionaba o no funcionaba. ¿Vale? Y aquí ya vamos derecho a los resultados y a mostrarle un poquito cómo salió todo. Primero, ¿cierto?, mostrarle toda la información que se utilizó, en este caso para el modelo a partir del criterio visual, donde vemos, ¿cierto?, las severidades mínimas observadas en terreno y las severidades máximas observadas en terreno. Gracias, ¿cierto?, a la aplicación de los tratamientos químicos que les mostraba Eduardo, fue posible generar una escala de variabilidad importante, que es súper buena para poder desarrollar estos modelos, porque teníamos bloques con muy poco daño, o 1 de daños, que significa 0, ¿cierto?, de daño provocado por la helicóptera, hasta plantas, o bloques, perdón, completos, ¿cierto?, que tenían un daño cercano a 5. Por lo tanto, teníamos toda la escala de variabilidad, tanto para la información utilizada para el desarrollo del modelo, como la información utilizada para la validación del modelo. Lo mismo, ¿cierto?, pasó para el modelo a partir del criterio de IMAGE-J, del programa, ¿cierto?, donde también teníamos un registro de información de muy bajo daño hasta muy, muy alto daño, ¿vale? Voy a revisar. Estaba viendo un poquito el chat aquí, que está dejando unos mensajitos, pero son de otras cosas. Entonces, con esta información, ¿cierto?, se procedió al desarrollo de los modelos. Aquí primero, ¿cierto?, les presento lo que son las curvas, relación lineal entre la severidad real observada en campo versus la severidad estimada mediante los modelos desarrollados, ¿ya? En este primer caso solamente están las dos opciones de modelo para el criterio visual. A la izquierda está el modelo determinado a partir de la banda 4 y a la derecha el modelo a partir de NDVI. Vemos, ¿cierto?, que ambos desarrollos de modelo tienen un R cuadrado bastante interesante, tienen una relación lineal bastante cercana a 1, ¿cierto?, con 0.88 y un R cuadrado 0.88, 0.89, donde, ¿cierto?, principalmente los errores se empiezan a observar o hay mayor dispersión en los valores para una alta severidad, ¿ya? Esto en el desarrollo de los modelos. En el caso, ¿cierto?, de el criterio a partir del programa IMAGE-J, nuevamente observamos que hay una buena pendiente y hay un buen R cuadrado, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, el modelo tendería un poquito a sobreestimar los valores reales de daño provocado, ¿cierto?, en terreno, y con una dispersión importante al principio para valores de severidad más bien bajos, ¿ok? Ahora, al hacer la misma comparación, pero ahora llevándolo a la validación, recuerden que la validación la hicimos con una base de datos completamente distinta a la base de datos con la que se desarrollaron los modelos, observamos, ¿cierto?, que ambos modelos a partir del criterio visual, tanto con la banda 4, que es la del rojo, como la de NDVI, funcionan bastante bien, tienen una buena pendiente, superior sí la de la banda roja, y R cuadrado bastante bueno de 0,9. Y si nos vamos ya a lo estadístico de error, observamos que el criterio visual a partir de la banda 4 tiene errores menores respecto del obtenido a partir del NDVI. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en la revisión bibliográfica pudimos ver
que al ser un cambio directo en la expresión vegetativa y en la coloración de las hojas, funciona mucho mejor una banda específica que pueda estar asociado directamente al daño que provoca la leucóptera. Porque en el caso del NDVI, como es un dato de expresión vegetativa, puede estar más relacionado a otros factores, como el estado hídrico, como una poda o como otro manejo más bien forestal. Por lo tanto, eso justificaría por qué funciona mejor una banda específica respecto de un índice espectral como un NDVI, que es una combinación de bandas, en este caso de la banda roja y de la banda del infrarrojo cercano, ¿ya? Misma validación, pero para el modelo a partir del criterio del programa IMATCH-J. Si se fijan, aquí ya nos fuimos a cualquier lado. Los resultados no son buenos. Tenemos, ¿cierto?, que los R cuadrados bajan mucho, las pendientes también se nos disparan y los datos tienen una dispersión bastante importante y un error gigante. Esto básicamente pasa porque la escala espacial, y hablando ya en términos de variabilidad espacial, al ser plantaciones grandes, densas, ¿cierto?, con coberturas completas, funcionan más criterios amplios como el criterio visual que criterios tan específicos como un programa como IMATCH-J. En este caso, quizás pudiésemos haber esperado una mejor respuesta o una mejor correlación si hubiéramos desarrollado quizás un modelo a partir de un vehículo aéreo no tripulado como un dron, o por ejemplo con algún dispositivo montado en alguna moto o en algún otro instrumento, ¿ya? Que son dispositivos que te permiten una resolución espacial mucho más fina y que por tanto se hubiera correlacionado mejor con IMATCH-J, que también es resolución más fina. Entonces, por ese lado, ¿cierto?, se justifica por qué funcionan mejor los modelos a partir del criterio visual, y dentro de los modelos de criterio visual funciona mejor, ¿cierto?, el modelo relacionado con la banda roja, ¿ya? Ahora, a partir de esta información, ¿cierto?, le metimos un poquito de agricultura de precisión y confeccionamos cartografías de los modelos desarrollados a partir del criterio, ¿cierto?, visual con la banda roja y una comparación con lo que pasaba realmente en campo. Y para eso tomamos esta fecha que es del 10 de marzo, que ya es una fecha bien avanzada en la temporada, donde el daño es bastante visible, ¿cierto?, lo hablamos, sobre todo en ese año 2020 que hubo harto daño. Y podemos ver, ¿cierto?, que el modelo es capaz de expresar bien, ¿cierto?, lo que está pasando con el daño provocado en términos reales. Y vemos que es capaz de representar, ¿cierto?, los sectores, por ejemplo, de un daño alto, que son los sectores del color naranjo, y también los sectores amarillos, que son correspondientes a un daño más bien intermedio, ¿ya? Que si lo pueden ver aquí en la escala, el daño intermedio sería de 2 a 3, más o menos, y los daños más severos serían cercanos a 4, de 3 a 4, ¿ya? Y vemos también, ¿cierto?, que estos sectores, que en la real, ¿cierto?, que en la fotografía la cartografía de la derecha, vemos que estos sectores, ¿cierto?, que tienen un daño más bien bajo, el modelo tiende un poquito de repente a sobreestimarlo, que es lo que pasa acá y lo que podemos ver en estos puntos dentro de la cartografía, ¿ya? Ahora, al cartografiar los errores asociados al modelo, podemos ver que efectivamente el modelo es poco susceptible para poder determinar, por ejemplo, los sectores que tienen plantas sanas. Si se fijan, los mayores errores, que son de 1 de diferencia entre lo real y lo estimado, se ubican en este sector, en el sector noreste, ¿ya?, que correspondería, volviendo a la cartografía anterior, a los sectores que tienen menos daño, ¿ya? Eso es normal y en cierto modo es esperable para este tipo de modelos, porque son modelos, ¿cierto?, que solamente se basan en imágenes satelitales o en imágenes de alta resolución, como es la imagen satelital, y de repente dejan de lado algunas cosas más específicas o más puntuales, o de escalas espaciales mucho más bajas. Por lo tanto, tienden a sobreestimar a veces el daño, sobre todo en plantas que están sanas. Es decir, le cuesta discernir si una planta está sana o tiene un daño leve provocado por la plaga, ¿ok? Y eso es clásico en este tipo de modelos. Entonces, como conclusión, ¿cierto?, de lo que le estoy presentando, el modelo presenta un buen R cuadrado tanto en los desarrollos como en la validación para la banda roja, y en el criterio visual, ¿cierto? Tiene un bajo error, tiene una relación de la pendiente de 1:1 bastante buena, y los mayores errores, como les mencionaba, se provocan en aquellos sectores donde tenemos plantas sanas. Ahora,
la herramienta, esta herramienta de monitoreo de Leucóptera, la estamos traspasando en CAF a un sistema de monitoreo, donde ellos van a tener una plataforma, el cual va a generar cartografías, como las que les puse acá en la introducción, como esta, y de tal forma de que ellos, por ejemplo, tengan información cada 5 días del daño que va provocando la plaga. Entonces, una vez que ellos, por ejemplo, vean que en algún sector se provoca un daño sobre 2, sobre 3, ellos puedan tomar la decisión si aplican o no aplican el insecticida, ¿ya? Para eso es básicamente la herramienta, para tomar decisiones de manejo operativo. Y esta plataforma la estamos gestionando mediante un sistema que se llama Click, y que va a permitir que cada uno de los jefes de campo o encargados de campo puedan recibir la información en su teléfono, directamente o en tablets. Entonces ellos puedan visualizar el mapa y puedan ir tomar decisiones bajo cada uno de los criterios que les va entregando el modelo. Y esto mismo, como les mencionaba, lo estamos desarrollando para estado hídrico, donde de la misma forma se van a desarrollar cartografías como la que pueden ver aquí adelante, donde ellos puedan decir, oye, ¿sabéis que este sector tiene estrés hídrico? Oye, ¿qué pasó? ¿Se regó o no se regó? Visualizamos, evaluamos lo que está pasando en el campo y sabéis que efectivamente no se regó. El regador que tenía que estar a cargo del riego de ese sector no fue, se enfermó, faltó o se saltó el campo. Por lo tanto, se puede corregir y de esa forma se puede evitar, ¿cierto?, el daño que se produce sobre el álamo y finalmente desmedrar lo que son sus crecimientos tanto en diámetro como en altura. Entonces, este es un sistema aplicable a todo tipo de variables, no solamente al monitoreo de la plaga de Leucóptera, sino que a otro tipo de variables. Para terminar, contarles de que estos son modelos preliminares que pueden ser mejorables con información de mucha mayor resolución, ¿ya? Y para eso estamos trabajando en nuevas propuestas de investigación, junto también con Eduardo y con otros investigadores de la universidad, para poder incorporar otro tipo de información. Información, por ejemplo, microclimática, a partir de sensores ubicados espacialmente en terreno, que no solamente permitan obtener la información de la imagen satelital, sino que también permitan incorporar información, por ejemplo, de temperatura, que permita modelar los ciclos biológicos de la plaga y que a su vez se acople al sistema de monitoreo, ¿ya? Y también, por ejemplo, incorporar información fisiológica, que también es súper importante. Saber, por ejemplo, cómo es la respuesta fisiológica de la planta, si está respondiendo bien o no al daño de la plaga, si el daño que le produce a nivel foliar finalmente termina bajando la respuesta fisiológica de la planta. Es decir, tratar de hacer un modelo y un sistema más íntegro que realmente sea capaz de demostrar o mostrar cuál es el daño provocado por la plaga y poder generar un modelo mucho más fino que permita tener una respuesta más óptima y inmediata o acorde a los problemas que realmente están ocurriendo en el campo. Sin más, darle las gracias por escuchar la presentación. Dar gracias también a don Luis, que lo veo por ahí entre medio. Don Luis es una de las personas que trabaja en CAF y que me ha colaborado bastante en el proyecto. Y don Jaime Venegas, ¿cierto?, que es el gerente forestal de la empresa que ha permitido que podamos generar este desarrollo. Y también, obviamente, las gracias a Eduardo por permitirme poder trabajar con la base de datos que ellos generaron en el modelo de Leucóptera y que permitió, ¿cierto?, el desarrollo de todos estos modelos. Así que eso, muchas gracias y también obviamente a Jorge como moderador del seminario. Muchas gracias, Paulo, por tu disposición. La exposición es realmente un complemento perfecto a lo investigado por el proyecto. Así que, sin lugar a dudas, también va a ser un instrumento para poder evaluar, ¿cierto?, de manera masiva los rodales de álamo afectados por Leucóptera cinuela. Como comentamos al principio, ahora viene el momento, ¿cierto?, de las preguntas para cada uno de los expositores, en este caso para Germán, para Ariel, Eduardo, Paulo. Entonces, partimos con la primera, que es dirigida hacia Ariel Sandoval respecto a su presentación. Y en este caso, Ariel pregunta, ¿cierto?, si todas las especies de parasitoides en Chile fueron halladas asociadas a las pupas de la polilla y si hay bibliografía respecto, ¿cierto?, a eventuales parasitoides de huevos. Ariel, ¿estás por ahí? Ahí sí. Ya, sí. Perdón. Primero, si los parásitos se encuentran en las pupas de Leucóptera, sí, efectivamente, todos los parasitoides los encontramos emergiendo de pupas de Leucóptera, pero eso es lo que quiero señalar, que solamente los vimos emergiendo desde ahí,
no sabemos si el parasitoide se introdujo en una etapa mucho más temprana. Y lo otro era de huevos. Sí. De huevos no hemos encontrado nada en los huevos. Perfecto, Ariel, muchas Eso. gracias. Respecto a la presentación de Germán San Blas, hay una pregunta de un participante que comenta lo siguiente. Dentro de Argentina, ¿cuáles son las zonas que podrían ser mayormente afectadas por esta plaga? Germán, se escucha, no podemos escucharte bien. Hay problemas, parece que con el audio. ¿Hola? Ahí sí. ¿Ahí? Sí, sí, correcto. Uf, dale, muchas gracias. No sabría decirte bien, porque es algo muy nuevo. Los únicos registros que tenemos son en el Gran Mendoza y el modelo como que proyecta para casi toda la Argentina, todo el centro-sur de Argentina. Así que no sabría decirte, hay que tener cuidado, hay que ver si hay alguna forma de evitar la expansión. Como el álamo es una planta introducida, no tiene una distribución continua, Mendoza es un desierto, entonces tal vez lo que pasa es que también puede viajar en vehículos, entonces va a ser complicado, pero tendría que focalizarse en esa parte. Porque por la distribución parece que donde hay álamo puede estar la especie y hay álamos por todos lados, como decía Ariel, o sea que tienen hasta en la región de Magallanes álamos, hay. Entonces es tener precaución y estar atento a los modelos y poder implementar los modelos para ver si se puede prever o detectar tempranamente. Perfecto, Germán. Muchas gracias por tu respuesta. Seguimos entonces con una pregunta para Eduardo. Comentan si es que hay algún trabajo que pueda consultar con los ensayos de susceptibilidad de híbridos de álamos, si hay algo publicado al respecto. Bueno, justamente ahora estamos en el proceso de publicar esos resultados, son parte de la tesis doctoral de Sebastián Llanes y esperamos tener un manuscrito enviado de aquí al mes de septiembre de este año. Así que, mientras tanto, podemos hacerle llegar en forma extraoficial, digamos, a nivel de reportes del proyecto, la información, pero va a estar en publicación probablemente ya el próximo año. Así que, mientras tanto, podemos, si le interesa esa información, compartirla a nivel de los reportes técnicos, digamos. Ujú. Perfecto, súper. Una pregunta para Pablo Cañete. Comentan si es que los modelos que se están trabajando, ¿cierto? Y han sido aplicados para el helicóptero ciruela, si pueden ser aplicados también para otro tipo de plagas forestales. ¿Y qué posibilidad hay, digamos, de poder evaluar algunas plagas u hongos que están afectando, ¿cierto? Algunas plantaciones forestales. No, de todas maneras. Por ejemplo, bueno, hace poquito postulamos un proyecto FIA, que son Fomento de Innovación Agraria aquí en Chile, junto con la empresa Café El Álamo. Lamentablemente no lo adjudicamos, pero ese proyecto estaba destinado a poder determinar, ¿cierto?, el efecto no solamente, o desarrollar sistemas de monitoreo, no solamente para los cópteras, sino que para plagas como Septoria, o sea, enfermedades como Septoria, otras plagas como Chile comaya, y así incorporar, ¿cierto?, más plagas y enfermedades que afectaban al álamo. Actualmente también estamos realizando, o sea, estoy tratando de levantar un proyecto de investigación en la Universidad de Talca, ahí con colaboración con Eduardo, y también estamos colaborando con Mauricio Lola en la parte de enfermedades, también con la idea de poder desarrollar estos modelos, y no solamente para la parte forestal, sino que también en la parte agrícola, específicamente en lo que es cerezo y avellano, pero como les mencionaba, incorporando información de distintas capas de información, información de detección o satelital, de drones, información de sensores espacializados en terreno, información de respuesta fisiológica, de estado hídrico de planta, y poder generar modelos que realmente sean capaces de determinar el efecto que tienen estas daños, o el daño que provocan estas plagas y estas enfermedades, pero tratando de incorporar la mayor información posible para que estos modelos funcionen y entreguen información real que puedan ser utilizadas por los agricultores, por los productores, por la empresa, para monitorear ciertos los campos. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu Ujú. respuesta. Le doy la palabra a nada. Eduardo como director del proyecto para que dé, por supuesto, sus últimas palabras de cierre y pueda despedir, por supuesto, a todos los asistentes.
Bien, muchas gracias Jorge por la presentación, por coordinar y por hacer realidad este seminario del proyecto en el cual contamos con la colaboración también de colegas desde Argentina, desde el Servicio Agrícola y Ganadero en Chile. Así que les agradecemos mucho a todos los participantes por sumarse a esta iniciativa y mantener esta red de contacto, esta red de interacción para enfrentar de la mejor manera posible estos desafíos que nos genera por un lado el cambio climático, por un lado la llegada de especies invasivas, que va a continuar siendo un problema en nuestros países en los próximos años y en las próximas décadas. Así que la mejor forma de lograr enfrentarlas es manteniendo la comunicación, tratando de compartir la información, tratando de lograr avanzar en forma conjunta. Así que yo creo que vamos en la dirección correcta con este tipo de actividades para poder mantenernos en contacto y enfrentar en conjunto estos problemas. Muchas gracias a todos por su participación, a los asistentes, y eso podría decir yo solamente como cierre de esta actividad. Así que muchas gracias. Perfecto, Eduardo, muchas gracias por tus palabras. Vamos a dejar ahora expuestos los correos de los expositores por si alguno de ustedes quisiera anotarlo y a lo mejor en el transcurso de su trabajo de tesis, porque sabemos que hay alumnos también aquí en la actividad, a lo mejor puede anotarlo y en el transcurso, ¿cierto?, de su trabajo puede ser que surjan dudas y ahí están, ¿cierto?, disponibles para que ustedes puedan contactarlos a ellos directamente. Así que agradecer. Jorge, Miriam, claro. sí, bueno, buen día. Yo quería hacer un pequeño comentario con respecto claro. a que, bueno, nosotros el material de Leucóptera, yo soy de Mendoza, ¿cierto?, para quienes están escuchando, y el material que le enviamos a Germán San Blas es un material que nos llevó a nosotros desde la cátedra de Taxonomía, que nos envió la ingeniera Silvina Pérez. Y también me interesa hacerles el comentario acerca de quién está trabajando con nosotros, que es un estudiante, que es Enzo Celentano, que es el que justamente está trabajando con los parasitoides. Y bueno, da la casualidad que no solamente hemos encontrado uno, como decía Germán, sino que ya emergió de las pupas que tenemos otro más, es decir, que ya tenemos dos. El primero aparentemente es un eulófide, bueno, y ahora tenemos que ver este segundo. Y bueno, es como para mencionar a otras personas que también están trabajando con nosotros, y la idea ahora es seguir también todo lo que es la distribución de la especie en montes forestales, para lo cual vamos a trabajar justamente con la gente de taxonomía. Así que bueno, era un poco comentarles eso. Muchas gracias, Miriam. Complementa justamente lo que planteaba Germán San Blas, así que un agrado por contar también con vuestra asistencia a este evento, y como decíamos, en realidad, cualquier cosa que ustedes necesiten, ¿cierto?, de la información de nuestra parte, ahí están los correos electrónicos, encantados de poder ayudarles. Y algo más que me olvidaba, comentarles que se han encontrado, han salido de las pupas, pero se han encontrado en larvas porque estaban adentro de las galerías los parasitoides. Es decir, que los que hemos encontrado nosotros están parasitando larvas. Interesante. Interesante, porque en nuestro caso, los estudios que nosotros hicimos de parasitoidismo, justamente la mayoría eran a partir de pupas. Nosotros Claro, en algún minuto nosotros hicimos algunas colectas de larvas que se descolgaban de la hoja. En ese proceso, digamos, las colectamos. Fue bien trabajoso, pero logramos acumular cerca de 200 larvas que se descolgaban, ¿cierto?, de su seda. Y se le hizo seguimiento posteriormente, y obtuvimos 200 emergencias, ¿cierto?, de polilla. Por tanto, nos hizo pensar, ¿cierto?, que los parasitoides nuestros son principalmente asociados a pupas. Así que es muy interesante lo que tú estás comentando, Miriam, ya que serían, por supuesto, antecedentes bibliográficos diferentes a lo que hemos visto acá en Chile. Sí, sí. Bueno, nuevamente agradecerle a todos los participantes por su interés. Hemos llegado a diversos rincones y eso nos tiene, por supuesto, que muy contentos como equipo de trabajo del proyecto. Así que dejamos expuestos, por supuesto, los correos electrónicos de los expositores, y nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Y preguntan respecto al video, lo vamos a subir a alguna plataforma, así que tenemos los correos de aquellos que se inscribieron, así que en ese sentido se los vamos a poder llevar, digamos, le vamos a dirigir el link, ¿cierto?, a los correos de aquellos que se inscribieron. Y los que no pueden seguir inscribiéndose aquí en el chat, los voy a ir tomando, los voy a ir guardando en nuestra base de datos y así se los vamos a poder enviar sin ningún inconveniente. Cuídense, hasta luego. Chao, chao. Chao, muchísimas gracias. Chao, chao a todos. Adiós. Chao, chao, hasta luego.